Hola, ¿qué tal? Hoy, para nuestra clase de probabilidad y estadística, veremos cómo hacer una tabla de frecuencias. ¿Qué es lo que necesito para hacer una tabla de frecuencias? Primeramente, el número de clases o número de renglones, el ancho de cada clase, los límites de cada clase y por último, los conteos de cada clase. Existen dos formas de determinar el número de clases. K. La primera es la regla de Sturges dada por K igual a 3.3 logaritmo de n más 1. La otra es la raíz cuadrada de n. Para determinar el ancho de clase, restamos al máximo el mínimo y lo que resulte de eso lo dividimos entre el número de clases. Vamos a usar un ejemplo con 22 datos. Usando la regla de la raíz de 22 nos da 4.69, es decir, un total de 5 clases. El ancho de clase lo obtenemos dividiendo a la resta de 2.4 menos 2.0 sobre 5, esto es 0.08. De esta manera obtenemos una tabla que tiene 5 clases y cuyo ancho de clase es 0.8. La estructura de la tabla está dada por límite inferior, marca de clase, límite superior, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencias acumuladas absolutas y relativas. Para llenar nuestra tabla vamos a comenzar con el dato más pequeño que es 2.0 y para obtener el límite superior lo que haremos es sumar el 0.08 a 2.0. Con esto obtendremos un límite superior de 2.0 para la primera clase. Para obtener el siguiente límite inferior vamos a utilizar el límite superior anterior. Con esto, sumándole otra vez el ancho de clase, volveremos a obtener nuestro límite superior, 2.08 más 0.08, lo que nos da un resultado de 3.16. Ahora obtendremos las marcas de clase. Estas se obtienen promediando el límite superior y el límite inferior de cada clase. Por ejemplo, en la clase 1, 2.0 más 2.08 entre 2 nos da 2.04 y repetimos lo mismo para las siguientes clases. Ahora, para llenar la columna de frecuencia absoluta, tenemos que contar en nuestros datos cuántos pertenecen a cada intervalo. Por ejemplo, entre 2 y 2.08 contamos y hay 3 datos. Hacemos lo mismo para las siguientes clases. Observa, en la tercera clase, que va de 2.16 a 2.24, caben 6 datos, por lo tanto la frecuencia absoluta es 6. Si un número de los datos coincide con el límite superior, este se cuenta en ese intervalo solamente. La siguiente columna que vamos a obtener es FR, que es frecuencia relativa. Esta se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos, que en nuestro caso es 22. Para obtener la columna FAA, que es frecuencia acumulada absoluta, iremos sumando las frecuencias absolutas anteriores a esta clase. De igual manera, la columna de frecuencia acumulada relativa se obtiene dividiendo la frecuencia acumulada absoluta entre el número total de datos, que es 22. Y con esto habremos terminado nuestra tabla de frecuencias. Y bien amigos, eso es todo. Muchas gracias por su atención.